En este día vamos a presentar el webinar Higiene y desinfección, medidas preventivas para la productividad en tiempos de COVID-19. Inicialmente tenemos al doctor Fernando Pastrana. El doctor Fernando Pastrana Rendón, él es médico magíster y con PhD, es médico con maestría en ciencias biomédicas, doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes y tiene un posgrado en farmacovigilancia de la Universidad del Rosario. Así que le damos la bienvenida, doctor Fernando, y muchas gracias. Listo, Javier, muchas gracias. Espero que pueden ver la pantalla sin problema. Bien, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Javier y Onudi y todos por Colombia Productiva para poder hacer esta presentación. Es maravilloso tener en la sala de mi casa cerca de 800 personas al mismo tiempo. Y bueno, entonces para empezar, hay una cosa importante dentro de todo este tema de la pandemia y en el tema del sector productivo es entender contra qué nos estamos enfrentando o quién es el otro lado, para de esa manera poder controlarnos mejor o poder tener una mejor estrategia para definirlos. En ese sentido, lo que hemos querido con esta charla es iniciar conociendo un poco el virus, que veamos de qué se trata y qué características tiene para poderlo controlar. Los virus son estructuras muy interesantes, realmente son muy pequeñas, pero la capacidad que tienen, la precisión sobre la cual funcionan es muy alta y hacen cosas sorprendentes en nuestras células, bueno, en las células de los huéspedes. Entonces empecemos un poquito con virus y viralidades. Esta es una imagen del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos donde podemos ver el virus, que tiene más o menos unos 120 nanómetros, donde su estructura externa, que estoy señalando con el cursor, tiene forma de corona y dentro de ella pues vamos a ver donde se encuentra el RNA. Entonces, me gustaría invitarlos a ver primero este video muy bien trabajado por Álvaro. Entonces, lo primero es, quiero que veamos el tamaño sobre el cual estamos trabajando. Entonces, vimos por ejemplo, bacterias, como están, también hay paramecios, una célula de las neuronas humanas, pueden ver el tamaño de 100 micras. Si seguimos bajando, vamos a tener polen, a 90 espermatozoides, que vamos a estar hablando de 60 micrómetros, piel, algunas levaduras. También podemos estar viendo el glóbulo rojo, que está alrededor de los 8 micrómetros. La E. coli, que produce muchos problemas digestivos, estafilococos. Aquí ya empezamos con los virus. Este es el de la viruela. Aquí tenemos unos que se llaman bacteriófagos, que también son grandes, son 200 nanómetros. El virus de la rabia tiene 150 nanómetros. El virus, el COVID, el coronavirus, va a estar en esta región, más o menos entre 120 y 140. Estos coronavirus tienen similitudes con el influenza. Y más allá tenemos virus mucho más chiquitos, como el de la polio de 30 nanómetros y los rinovirus, que son los que frecuentemente nos dan episodios gripados. Eso solamente es para que podamos ver el tamaño en el cual estamos nosotros trabajando, lo que se está realmente atacando. Entonces, estos virus tienen varias características. Una de las que ahí es importante identificar son agentes infectantes, no se consideran organismos vivos. Siempre para poder replicarse, uno habla más que de reproducción, habla de replicación. Entonces, para replicarse van a requerir incorporarse dentro de un organismo, un huésped. Y pues obviamente no se consideran organismos vivos. Hay, dentro de toda esta gama de patógenos o agentes que generan enfermedades, hay incluso agentes aún mucho más pequeños que los virus, y llegando hasta unas cosas que se llaman priones, que son básicamente proteínas que tienen la capacidad también de
replicarse y que son de tamaños bastante, pues a nivel molecular, muy, muy pequeños. Entonces, cuando hablamos de este tipo de virus, entonces estamos viendo que va a tener es un tipo de virus con envoltura. Este envelope que estamos viendo en la parte externa está constituido por membranas celulares, el mismo tipo de membrana celular que nosotros tenemos en nuestras células, que es básicamente dos cadenas pues, fosfolípidos haciéndolo. En el centro vamos a tener, puede ser DNA o RNA, en el caso del SARS-CoV-2, si se trata de un RNA directo, que voy a hablar un poquito más adelante. La envoltura y finalmente hay unas proteínas de superficie que van a facilitarle al virus su capacidad de ser reconocido por la célula y de esta forma que puedan ingresar. Es decir, ellos llevan la huellita. Los virus pueden ser de dos tipos o pueden tener unos que son de RNA y otros que son de DNA. En este caso son todos de RNA, es decir, que es una molécula que cuando entra al citoplasma de la célula puede empezar a ser productiva. Dentro del grupo de los virus con RNA hay un montón, en realidad son 16 familias en realidad. Aquí traje algunas como para tratar de orientarnos un poco en ellas. Y, por ejemplo, en este grupo de los ortomixovirus tenemos el influenza, que ya lo vimos ahorita en la imagen, que tenía más o menos 120 nanómetros, y ese es el que ha producido una serie de epidemias, que la más famosa es la de 1918, donde cerca de 40 millones de personas perdieron la vida, y está asociada a otros tipos de virus, y que hace poco también tuvimos una pandemia en el 2008-2009. También hay otros tipos de virus. En el tema de los coronavirus tenemos 4 tipos de coronavirus: alfa, beta, delta y gamma, y dentro de ellos hay otras subdivisiones, pero el que nos trae a colación hoy es estos son los coronavirus tipo beta, que se llaman SARS-CoV-coronavirus, que es el que viene básicamente a producir el SARS o la enfermedad de dificultad respiratoria severa. Hay otros virus con RNA que son los filoravirus, que son básicamente los del ébola, el de la hepatitis C, y finalmente pues tenemos alguno también muy conocido, que son estos virus que puedan producir el dengue. Entonces son una familia gigantesca. Pero lo interesante de este coronavirus es que ese RNA que les estaba mencionando antes, que se encuentra acá en el interior, tiene la capacidad de, apenas entra a la célula, empezar a trabajar y empezar a producir sus propias proteínas. De una, lo hace. Esto es más o menos la estructura de cómo se encuentra el virus. Y de acá yo quiero resaltar que su DNA se encuentra su RNA, perdón, se encuentra muy cerca a la superficie de la membrana, de la envoltura, y esto hace que sea muy sensible a ser fácilmente destruido por agentes químicos o por radiación ultravioleta, UVA, por ejemplo. Y estas partes que están acá, los spike, son las proteínas de reconocimiento que le van a permitir, vamos a verlo más adelante, anclarse, unirse a la superficie de las células, y de esa manera pueden ingresar. Esto me gusta resaltarlo, y es que los virus son en realidad muy pequeños. Entonces, son solamente 32 bases, entre 27 y 32.000 bases, y lo que tienen son, esas bases me codifican 29 proteínas en total. Proteínas que van a estar encargadas de varias cosas. Primero, van a estar encargadas de producir más copias de RNA, van a estar encargadas de producir estas proteínas de superficie, los canales de comunicación o de intercambio de sustancias, pero adicionalmente de la producción del virus tienen la capacidad de bloquear sustancias como el interferón, hacerse silente para que el sistema inmune no se dé cuenta de que hay una célula enferma, obligar a la célula, otras proteínas que se encargan de obligar a las células para que solo produzcan proteínas del virus. Es asombroso lo que puede hacer esas 29 proteínas. Y en comparación, un ser humano tiene más o menos 3.000 millones de bases contra 32.000.
Y fuera de eso, estamos hablando que el número de proteínas codificadas en un ser humano son de 6 millones de proteínas, contra 29 proteínas de este virus. Y miren todo el efecto que tienen estas estructuras o organismos tan pequeños. ¿Cómo uno logra contaminarse del virus? Entonces, en este corto video, pues ya conocemos el tema de la distribución por exposición a pequeñas microgotas que viajan al sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, todo el sistema respiratorio va a estar afectado, pero hay unas células que son unas células ciliadas que se encargan de mover el moco hacia afuera del cuerpo, y estas células tienen unos receptores que se llaman receptores para la enzima convertidora de angiotensina, y lo que me va a permitir es que esta célula el virus se ancle a la célula, y una vez dentro del citoplasma va a hacer esto. Va a encontrarse con el ribosoma, y el ribosoma va a empezar a producir todas las proteínas que el virus necesita para construirse nuevamente. Y finalmente, el virus va a utilizar las membranas celulares de nuestras células ciliadas para liberar más virus. Al final, ¿qué va a pasar? Todas estas células se mueren, y cuando estas células ciliadas se mueren, empiezan a producir inflamación en nuestras vías respiratorias. La inflamación en las vías respiratorias va a dar como resultado que se llenen de líquidos nuestros pulmones, y ahí, cuando están llenos de líquidos los pulmones, con todas estas células destruidas, pues no hay intercambio de oxígeno y CO2 en los alvéolos, en nuestros pulmones, y finalmente la persona muere por un estrés respiratorio, o simplemente porque una insuficiencia respiratoria. Entonces, el esfuerzo constante que se tiene que hacer es garantizar que se pueda realizar ese intercambio gaseoso. Entonces, haciendo un poquito de cálculos, más o menos varios estudios han demostrado que respirando normal por vía nasal y toda la cosa, la velocidad de salida del aire es más o menos de 1 metro por segundo, que es más o menos como unos 3 kilómetros por hora, y que puede llegar a una distancia en una respiración nasal de 30 centímetros. Un estornudo puede viajar a 4.5 metros por segundo y puede llegar hasta 2 metros, y tosiendo, pues puede llegar hasta 5 metros por segundo. Hay diferentes autores en esto, hay varias teorías, depende de cómo se hace el estudio, si se hace en volumen para ver toda el área, o si lo hacen en 2D como la imagen que ustedes tienen de fondo, pero se ha considerado que los jets de partículas pueden llegar hasta 8 metros de distancia. Ustedes pueden ver acá los perfiles de velocidad y distribución. Entonces, básicamente, cómo viajan estas partículas y hacen turbulencia en algunas otras zonas, pueden alcanzarse muy fácilmente de un lugar a otro. Entonces, quizás por eso la recomendación más fuerte ha sido mantener distancias de 1.8, sin embargo, y taparse cuando uno estornuda, pero si uno se da cuenta, eso va a depender mucho si hay una corriente de aire, si estamos en un espacio encerrados durante un periodo largo. Va a cambiar completamente la dinámica y la posibilidad de infectarse. En ese ejercicio, en Europa, hicieron unos entrenamientos en coro, en el cual todos estaban a 2 metros de distancia, todos garantizaron no entrar en contacto unos con otros previamente, y después de la sesión se dieron cuenta que la mitad de las personas, a pesar de haber estado a 2 metros de distancia haciendo ese distanciamiento de personas, a pesar de eso, más de la mitad de los coristas se enfermaron con el coronavirus, pues por el simple hecho de estar en un recinto cerrado durante más de 1 hora. Eso también es importante relacionarlo, porque vean esto. Dependiendo del tamaño de la partícula va a durar más tiempo en el aire. Entonces, aquí hay una controversia. OMS considera que las partículas siempre van a ser superiores a 5 micras, que es donde el virus realmente se encuentra, son partículas superiores a 5 micras. Pero algunos autores han demostrado que las partículas virales también pueden estar en burbujas o inferiores a 5 micras, y como vimos, pues en 5 micras
virus de 140 nanómetros pueden haber muchísimos, cientos de virus pueden estar ahí. Y miren esto, el tiempo de permanencia de burbujas superiores a 5 micras es entre 0 y 30 minutos y la distancia a la cual van a caer es de 30 centímetros. Por ahí estaríamos tranquilos y diríamos, muy bien, si mantenemos 1.8, 1 metro incluso, pues no tendríamos por qué preocuparnos. Pero estudios más recientes sugieren que puede haber aerosoles mucho más pequeños, micropartículas, con este tipo de contenido, y ellos pueden permanecer en el aire por 4 o 8 horas, y en ese mismo ejercicio pues pueden viajar hasta 8 metros. O sea que cuando uno ve esto, uno dice, bueno, entonces nos toca hacer algo más para poder protegernos de entrar en contacto con el virus. Puede ser tapabocas, puede estar haciendo procesos de desinfección, alguna situación como estas. Otro elemento importante que sigue siendo elemento de controversia es la duración de las partículas virales sobre diferentes materiales. Entonces, estas partículas virales incluso pueden ser activas durante periodos extensos. Esta es una publicación basada en este artículo, el cual, acá les dejo siempre las referencias, en el cual no hicieron exactamente con el SARS-CoV-2, esto es con el SARS-CoV-1, pero ustedes pueden ver que hay algunos tiempos de permanencia del virus, incluso por 4 días en la madera o en el vidrio. Esto ha sido sujeto de bastante discusión, pero pues se los traigo para que vean qué situaciones interesantes se han tenido con virus que tienen en su estructura envelope, ¿sí? O sea, envoltura, no cápside, sino envelope. Y estos son algunos de los más recientes, que todavía están en publicación, que en el papel duran 30 minutos, que en los pañuelos faciales 30 minutos, en la ropa puede llegar a durar hasta un día, en el acero 4 días, y esto ha sido algo bastante fuerte, y es que en un tapabocas pueden llegar a estar durante 7 días esas partículas virales. Dentro de los análisis que se hicieron en Japón, en el crucero, en este crucero que estuvo anclado, demostraron que una vez las personas habían bajado del crucero, después de 2 semanas en muchas de las superficies aún existían partículas virales. 2 semanas y ellos estaban ahí. No activos, no es decir que no eran infectantes, pero el material todavía continuaba estando en ese lugar. Eso es otra cosa importante y es que de reconocer, y es que hay discusión también si el RNA solo del virus es capaz de ser infeccioso o no. La mayor parte de los estudios han tendido a demostrar que si podemos destruir la envoltura del virus, ya estamos inactivándolo completamente y puede quedar el RNA, el cual se va a ir degradando por efecto de la luz ultravioleta o de sustancias químicas, pero el virus parece ser que no es infectante solo el RNA flotando por ahí. O sea que si hay partículas de RNA, pero pudimos destruir el envelope, la envoltura del virus, podríamos estar considerando que ha sido inactivado. Y este es un video sencillo que les traigo, donde vemos la interacción de jabón normal, común y corriente. Ustedes ya conocen las cadenas de jabones, para explicar un poco qué le hace el jabón a las membranas de fosfolípidos de este tipo de virus que tienen envoltura o envelope. Entonces este es nuevamente el SARS-CoV-1. Ahí está la membrana, básicamente una membrana celular normal de fosfolípidos, bicapa, capa bilipídica, y los spike o las proteínas que ustedes pueden ver, que son la que le sirve al virus para reconocer a la célula con sus cilias y poderse incorporar y poder duplicar sus proteínas dentro del citoplasma. Finalmente, esto es lo que pasa: las cadenas polares del jabón van a desintegrar los fosfolípidos de la superficie y finalmente con eso uno logra
destruir la envoltura, ¿no? Va a quedar el DNA, pero el RNA, perdón, pero pues como ya les mencioné, al parecer el RNA solito no es capaz de ser infeccioso, porque necesita el resto de enzimas para poder activarse una vez está ahí. Esto era básicamente lo que les quería mencionar acerca del virus. Todos los días estamos conociendo más de ellos. Yo creo que no había habido tanta información sobre un virus en redes, en publicaciones indexadas, en medios. Es muy interesante y yo suelo decir que son máquinas muy interesantes, muy hábiles, muy precisas y que han estado incluso antes que nosotros por ahí. Quizás en algún momento nuestro código genético fue un virus y fue evolucionando a convertirse en lo que somos nosotros. Entonces no me queda más sino agradecerles y pues cualquier duda o cosa que podamos colaborar con mucho gusto y pues para eso estamos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la muy detallada explicación. Ahora le vamos a dar paso a Patricia Martínez, que es ingeniera química con más de 20 años de experiencia en higiene industrial, en el sector de alimentos, en el sector cosmético y de aseo, y en empresas dedicadas a la producción de agentes de limpieza y desinfección. Entonces, estamos teniendo un pequeño inconveniente con el video de Patricia, pero vamos a compartir directamente la presentación y la van a poder escuchar. Antes de darle paso, quiero recordarles que en el chat a mano derecha encuentran ya el formulario de registro en el que pueden poner sus datos para recibir las memorias de esta capacitación, para recibir el video y las presentaciones que se han hecho hasta ahora y que se van a hacer hasta el final, y que pueden seguir dejándonos sus preguntas para contestarlas al final de la sesión. Entonces le pido a Leonardo que por favor le dé paso a Patricia. Giovanni, un segundo, está activándose el audio. Patricia, ¿me escuchas? Patricia, ya puedes iniciar. Ya se está viendo tu pantalla. Patricia, tu audio está muy bajo. Gracias. ¿Ya me estás escuchando? Entonces, ¿aquí me escuchan? ¿Ya están viendo la presentación? Sí. La presentación está al aire. Súbele, por favor, a tu audio. Gracias. Ya. Ok. Bueno, ya escuchando al doctor Fernando, que ya nos explicó pues todo el tema del virus, pues yo quisiera hacer como también la cara de lo que nosotros vivimos en las plantas, pues porque cuando nos empiezan a explicar todo esto tan científico, nosotros que estamos en la planta al frente de los equipos, de las máquinas, de la industria en general, pues hay veces estos temas tan científicos son muy difíciles como de traducir a una planta y aterrizarlo. Entonces, acá pues yo lo que les digo pues en mis filminas, en mi siguiente presentación es pues que debido a la dificultad en su detección rápida, pues uno no se puede plantear todavía correctivos, pues porque lo que uno hace normalmente en una planta es coger un virus, una bacteria, llevarla al laboratorio y casi esperar que a los 3 días tengamos un resultado y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias, si tenemos, por ejemplo, mesófilo, pues revisamos qué está pasando con el agua. Si tenemos hongos y levaduras,
pues miramos a ver qué está pasando con las limpiezas o con el ambiente. Pero pues hoy con este virus, pues que es altamente contagioso, creo que ninguna de nuestras plantas quiere arriesgar y revisar exactamente con el coronavirus, ver qué está pasando para ver de qué manera pudiéramos actuar. Bueno, creo que esta diapositiva pues la explicó muy bien el doctor Fernando, pues es como nosotros obviamente nos contaminamos y pues es importante entender por qué en temas de ambiente, porque nosotros los que estamos en planta, pues nosotros lo que hacemos es tratar estos ambientes a través de las nebulizaciones. Entonces, pues ya sabemos que pues lo podemos transmitir a través de las superficies si tenemos un contacto, que lo podemos hacer a través también de las gotículas, que ya lo habíamos hablado, que son partículas muy pequeñas, el doctor Fernando lo explicó muy bien, y que también tenemos las microgotículas, que es gotículas que son ya muy pequeñitas. Entonces, ya se está viendo en forma de presentación. Me están diciendo acá que no se está viendo en forma de presentación. Ya, gracias. Okay. Y estas pequeñas partículas que son muy diminutas, pero como uno dice, bueno, y aquí en la planta entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo traducimos toda esta teoría que nos están diciendo de partículas pequeñas, partículas grandes? Pues es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la industria lo que hacemos es nebulizar. Entonces uno al principio decía, bueno, si existían gotas grandes, pues ¿para qué nebulizo? Porque si caen rápido, pues obviamente el contagio no va a ser a través del ambiente, pero pues ya con toda esta investigación que se ha hecho, ya estos estudios, pues ya sabemos que existen partículas muy pequeñas que permanecen en el aire. Ahora, uno cuando ve todos estos videos, ellos dicen, no, pues entonces abran las puertas y que empiece el aire como a recircular, pero pues yo que estoy en la planta, yo digo, pero ¿cómo voy a abrir la puerta? Lo que voy a hacer es pasar este aire contaminado a otra área. Entonces, más bien, venga, yo desde mi área que ya está contaminada, venga, ¿qué hago? Les digo a todos mis compañeros, hagamos algo pues para que no transportemos estos virus a otras áreas. Entonces, lo que tenemos que hacer, si estas partículas están en el aire, pues es obviamente nebulizar. Pero entonces fíjate que nuestro deber nosotros, yo como ingeniera química, como jefe de producción, entonces digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque está chévere la teoría, ya entendemos qué es el virus, pero entonces, ¿qué hacemos para aterrizar esto y poder eliminar estos virus, poder decir que ya no existen para poder contaminar otras áreas? Entonces, empezamos ya a revisar ya las plantas qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, importante pues entender que pues la probabilidad de contagio es muy alta pues cuando obviamente los dos están contaminados. Es muy alta, de esa forma es alta cuando el contagiado no tiene el tapabocas y el que no está contagiado sí lo tiene. Es media, pues cuando el contagiado sí tiene el tapabocas, y es muy baja cuando los dos tienen tapabocas. Sin embargo, no es la única forma, pues obviamente ya lo hemos dicho, el doctor Fernando lo dijo, no es la única forma de contagiarse, pero ya vamos a entrar más detalladamente en diapositivas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros los que estamos en la planta? Pues si nosotros no podemos tener un virus en la planta, pues porque obviamente generaríamos más problemas de los que podrían haber actualmente. Lo que hacemos es remitirnos a otras experiencias que nosotros ya hemos vivido. Entonces, si pienso que de pronto se parece a un virus de las cosas que nosotros tenemos en las plantas, pues uno diría pues las bacterias, pero ya como lo explicó
el doctor Fernando, las bacterias son mucho más grandes, son diferentes, pero miremos a ver, comparémonos con lo que ya hemos vivido y con nuestras experiencias. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, miremos qué es el virus, y ya lo explicó el doctor Fernando, dice que necesitan de huéspedes, de secreciones humanas, mientras que las bacterias tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismos. El tamaño de los virus son mucho más pequeños que las bacterias, y ya uno empieza aquí a ver una diferencia grande para uno poder pensar de qué forma lo podríamos eliminar. Y es que los virus son mucho más fáciles de eliminar que una bacteria, y lo explicaba el doctor Fernando. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ARN, están con un genoma que es un ARN cubierto por una envoltura proteínica, que es nuestro caso del COVID-19, mientras que las bacterias, que es a lo que la industria ha estado acostumbrado, en cuanto a estructura es mucho más compleja, pues esta presenta una pared celular, un citoplasma, un material genético, en algunos casos presenta cilios y flagelos. Entonces, cuando uno empieza a ver esta comparación, pues las personas que estamos en la planta, uno dice, pues, acá ya aunque sea hay algo positivo, es que es mucho más fácil eliminar un virus que una bacteria. Entonces, los que estamos en planta decimos, bueno, entonces no debe ser tan equivocado empezar a hacer lo que nosotros siempre hacemos cuando tenemos problemas con las bacterias. Entonces, dijimos, tratemos, como no podemos hacer esto correctivo, encontrarnos el coronavirus y eliminarlos, tratemos de trabajar de forma preventiva como lo hemos hecho con las bacterias. Entonces, lo primero que hay que entender es que como el virus no es un organismo vivo, sino un mecanismo molecular compuesto de proteínas, no se mata, sino de aquí en adelante tenemos que hablar de que se destruye la estructura. Ellos no mueren pues porque no son vivos, y ya lo vienen explicando desde las diapositivas anteriores. Entonces, lo primero es que hay que ver que en todos los temas que son de limpieza y desinfección, hay unos factores muy importantes que son la temperatura, la humedad y el material donde este virus reposa. Entonces, ya medio lo tocó el doctor Fernando, en donde dice que el tema de lavado, ya como esto es como tiene una envoltura como de grasa, pues solamente con lavar con agua a más de 25 grados centígrados todo lo que son equipos, manos, ropa, piso, paredes, utensilios, cambia ahí mismo el estado de la materia grasa. Entonces, le cambia esa capa protectora del virus. Entonces, uno ya podría decir que ya la temperatura acá ya está haciendo efecto, porque lo que hace es cambiar esa envoltura que lo está como protegiendo. Entonces, acá lo primero es que cuando uno hace un lavado a una temperatura más alta de 25 grados, ya uno empieza a afectar este virus. Ahora, el virus es muy frágil y con solo la limpieza lo elimino, pues ya que el jabón lo que hace es cortar la grasa. Y obviamente si aplicamos un desinfectante a 70-75 grados por ciento, pues disuelve la grasa, y eso lo podemos ver en nuestros mesones, en nuestras propias casas. Cuando de pronto tenemos algo con grasa, le aplicamos algo de alcohol, ahí mismo corta la grasa. Entonces, ya uno empieza a ver acá como la luz, pese a todo lo que uno está viendo que está pasando. Uno en la industria dice, bueno, nosotros que estamos acostumbrados a vivir con las bacterias, que son mucho más difíciles de eliminar, pues uno dice, pues el virus tal vez no sea tan difícil de eliminar. Lo que pasa es que tenemos un problema, es que se propaga muy fácil, que eso de pronto sí lo podemos controlar con las bacterias, mientras que con el virus no. Con este virus pues está descontrolado, y como no tenemos forma de saber en dónde está, pues es mucho más fácil de como detener y decir, bueno, ya lo encontré, entonces lo elimino. Entonces, ya lo habíamos visto, es importante también ver
sobre dónde se está reposando este virus, que es la tela, la madera, el cartón, metal, plástico, y es importante entender que ahí reposa y que no podemos hacer si ya sabemos que puede estar ahí. Pues obviamente no sacudirlo para no permitir que como que se empiece a esparcir ni nada. Entonces, para ya arrancar ya con temas ya de la limpieza y la desinfección, ya sabemos que no es tan fácil de eliminar, entonces entendamos pues cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección. Entonces, en una limpieza yo puedo remover los microorganismos, suciedad, materia orgánica y otras sustancias. Implica casi siempre una acción mecánica. Utiliza elementos físicos como son cepillos, esponjas, escobas, traperos. Utiliza jabones detergente, cualquier jabón detergente. No genera residual. Cuando uno lava, pues queda limpio, pero si queda limpio igual queda la posibilidad que entre el virus. No genera un residual como lo hace el caso de los desinfectantes. Entonces, aquí con la limpieza, yo podría, frente a mi experiencia y todo, decir que ya el virus no existe. Pero si yo me voy a hacer otras cosas en mi industria, a ir a fabricar y eso, pues ya se limpió y pueda que el virus no esté, pero yo necesito que haya algo que me proteja eso que yo ya limpié. Y ahí es cuando entra ya el término de la desinfección, porque destruye microorganismos, virus, pese a que con la limpieza ya lo hicimos, sigue destruyendo microorganismos y virus. Existen muchos mecanismos en el tema de desinfección como es UV, radiación, biocidas, virucidas, pero aquí lo importante de la desinfección es que queda un residuo, que es lo que me va a cuidar lo que yo ya limpié y eliminé. Entonces, esa es básicamente como la diferencia de qué es la limpieza y cuál es la desinfección. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros ¿qué queremos hacer? Cuando nosotros estamos en la industria, encontramos como dos grupos de personas. Entonces, el área que es el área administrativa, pero lo importante es que entendamos que esta es un poco más confinada, mientras que también están las áreas productivas que son un poco más abiertas. Ahora, estas áreas de producción ya estamos acostumbrados a que estamos con tapabocas, con nuestras gafas de protección, entonces tal vez que se contaminen las personas que estamos en planta es mucho más difícil porque nosotros ya traemos esa cultura de que tenemos que entrar a la planta casi que cubiertos, pero también existe nuestra área administrativa que es más confinada y que tenemos que empezar obviamente a cuidar. Entonces, frente a esto hicimos una ruta de prevención, ya dijimos que correctiva no puede ser, sino la vamos a hacer preventiva, y es que clasifiquemos esas áreas. Entonces, las clasificamos en área administrativa y planta productiva, que el área administrativa ya dijimos que es confinada y la planta productiva no es tan confinada. Puede haber espacios, por ejemplo, como en el laboratorio, donde ya hayan más de 2 personas, pero lo que les repito, nosotros en las plantas estamos muy cubiertos, vivimos con tapabocas, gafas, vivimos con el cabello cogido porque no podemos estar en la planta sin una cofia. Entonces, fíjate que esto ya lo traíamos desde antes, y en estos casos era más para proteger lo que nosotros estábamos fabricando, pero fíjate que ahorita nos toca reversar un poquito ese concepto porque aquí lo que vamos a hacer es protegernos nosotros. Entonces, me pareció cuando empezaron todos estos temas que proteger a nuestra gente en las plantas no iba a ser tan difícil porque casi que ya veníamos haciéndolo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta ruta de prevención es identificar definitivamente las áreas. Pero cuando uno llega a las áreas, uno encuentra una cantidad de vectores y entonces hemos hablado de que tenemos que lavar y desinfectar. Pero ¿qué lavo de todos los vectores que nos vamos a encontrar en una planta o en una parte administrativa? Hay veces cuando uno llega al área administrativa, encuentra en solo un puesto, si tienes
esfero encuentras 1000, porque tienes que tener el color rojo, verde, y cuando uno se da cuenta, uno nunca utiliza eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todos esos vectores que no son necesarios, porque fíjense que pueden ser vectores de contaminación. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar todos esos vectores que podrían ser como esos vehículos de contaminación. Entonces, ya después de que eliminamos eso, ya tenemos lo que con lo que realmente vamos a trabajar. Cuando ya tenemos con lo que realmente vamos a trabajar, pues ahí sí empezamos a aplicar todos estos procesos, que el primero es la limpieza, que ya lo dijimos, que ya con la limpieza deberíamos eliminar el virus. Si lo hacemos con las bacterias actualmente, obviamente con el virus lo vamos a hacer porque es mucho más fácil de eliminar. Y luego, después de que limpiamos, sí desinfectamos. Pero lo que les digo, el desinfectante es el policía que me cuida lo que yo ya limpié, el virus que eliminé. Entonces me sigue cuidando, ese policía me dice, yo la voy a esperar mientras usted hace todas las tareas que tenga que hacer, le doy tiempo y mientras tanto yo le cuido esto que está limpio, lo hago a través de los desinfectantes. Entonces, en la limpieza vamos a hablar un poquito más, nos vamos a meter un poquito en todo lo que es el tema de limpieza y todo lo que es el tema de desinfección. Y les voy a decir cómo se valida. Entonces, en la limpieza siempre van a encontrar en toda la literatura que hay 4 factores que afectan la limpieza, que es el tiempo, la temperatura, la acción química, pero hay una de la que uno casi nunca habla y es el tema del diseño de nuestras cosas, de lo que tenemos o en nuestras oficinas o en nuestras plantas. Resulta que en estos casos tener diseños difíciles con recovecos, pues pueda que visualmente se vea espectacular, pues porque nosotros en las oficinas queremos no tener la mesa rectangular, sino de pronto una mesa con diseño. Entonces uno dice, muy linda, pero pues en temas ya de limpieza no es tan fácil porque muchas veces no es tan fácil llegar a esos huequitos que tiene la mesa con diseño. En las plantas también, entre más equipos tengamos con recovecos, pues va a ser mucho más difícil de eliminar toda la contaminación que se vaya metiendo en todos estos recovecos. Entonces, de estos cuatro factores, por más que la literatura nos diga que uno empieza a jugar con ellos, realmente para mí la más importante es el diseño inicial de las cosas que nosotros vamos a limpiar. Después ya siguen los químicos, el tiempo y la temperatura. Ahora, pese a que ya hemos dicho que el virus es mucho más fácil de eliminar que una bacteria, pues también yo quisiera contarles un poquito cómo uno valida estas limpiezas. A nuestras plantas, a nuestras empresas llegan casi todos los días empresas con diferentes químicos en donde todos nos dicen que sus químicos son buenos. Pero entonces uno dice, bueno, vienen 50 proveedores diciéndome que su químico es bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál es el mejor? Yo creo que esa respuesta nos la tenemos que dar nosotros mismos en las plantas y no solamente guiarnos de las fichas técnicas. ¿Por qué? Pues en las fichas técnicas es obvio que ellos tuvieron que haber hecho muchos estudios para sacar sus fichas técnicas, pero nadie conoce mejor la sociedad que nosotros mismos en nuestras plantas. Yo voy a como hacer, ¿me escucha? Se está entrecortando un poco el audio. Patricia, ¿puedes retomar, por favor? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Gracias. Ok.
Listo, ¿me pueden ver? ¿Aló, me escuchan? Todo perfecto. Te Ok. escuchamos. Entonces, ok, les venía diciendo que la forma para poder saber si un producto es bueno, lo hacemos con una técnica que se llama el FEL, que es la capacidad del proceso de la limpieza, que se mide con el factor de eficiencia de limpieza, el FEL, que es la relación de la suciedad removida sobre la suciedad aplicada. Y esto se determina por gravimetría. Obviamente en un hogar, pues es difícil hacer estas pruebas, pero recuerden que aquí estamos yéndonos un poquito a la industria. Entonces, ¿uno qué hace? Fácilmente lo que uno hace es coger placas y ensuciar esas placas con los materiales o productos que nosotros tengamos o con las que estemos trabajando en cualquier industria. Si es empresas de lácteos, pues seguramente ensuciaremos estas placas y las incrustaremos con leche. Si es una industria de cosméticos, cogeremos una placa e incrustaremos esto con grasas, con cremas, con otras materias primas que estemos trabajando. Y así, diferentes materias primas que utilicemos en la industria. Incrustamos estas plaquetas en acero inoxidable, pero antes las medimos sin incrustarla. Entonces, empezamos a someterla a diferentes concentraciones, a diferentes temperaturas, aquí en un baño María, y empezamos a pesar. Y vemos cuál empieza a desincrustarse en el menor tiempo posible y a la concentración menos posible, pues para que no nos vaya a generar problemas de residualidad. Entonces, esta es una prueba de FEL que nosotros hemos hecho en planta, en donde cogemos diferentes productos a diferentes concentraciones. Entonces, acá el genérico de absolutamente todos los productos de limpieza es una soda cáustica, ese es mi genérico. Entonces, me comparo con diferentes productos alcalinos que encuentro en la industria y lo hago a diferentes concentraciones, que es, en este caso es 0,8% peso volumen, 1% peso volumen, y hago 3 réplicas para poder realmente saber si lo que he estado haciendo en cada una de esas pruebas está bien. Entonces, ¿qué hago? En cada una de esas pruebas lo hago a diferentes tiempos, que es 2, 4, 8 minutos, porque esta es la realidad de nuestras plantas. Muchas veces uno ve las etiquetas que hágalo a 20 minutos, 30 minutos, pero eso es mentira. Uno no dura restregando una mesa 30 minutos. Uno restriega una mesa 2 minutos, 4 minutos, máximo 8 minutos. Esa es la realidad. No es lo que nos dice la etiqueta, restriegue por 20 minutos, porque pues estaríamos todo el día limpiando y pues realmente la industria está hecha para fabricar. Entonces vemos que aquí, pese a que vinieron muchos proveedores diciendo que sus productos eran muy buenos, uno ve que ya el producto cáustico, la soda cáustica, que es nuestro producto básico, ya uno ve que a los 4 minutos cumplió con un 90.31% de FEL. Y el FEL nos dice que ya con el 90% de desincrustación ya está limpio. Entonces, este es un ejemplo de lo que uno debería hacer en una planta cuando nos lleven diferentes productos para poder elegir. Ahora, en el tema de desinfección, lo podemos hacer con la técnica de Kelsey-Maurer. Muchas veces cuando nosotros recibimos a nuestros proveedores, ellos nos dicen que nuestros desinfectantes son buenos. ¿Por qué? Porque se enfrentaron frente a un coeficiente fenólico y nos traen otras pruebas en donde nos dicen que la desinfección sí funciona en diferentes bacterias, virus, y pues nos traen una cantidad de estudios. Pero vuelvo y repito, las contaminaciones en todas las plantas son diferentes. Casi que las levaduras que están en una planta son diferentes a las que se encuentran en otra planta de la misma compañía. Entonces, todos nuestros microorganismos varían porque la forma en que ellos se reproducen son diferentes, porque en unas hay más humedad, porque en otras está más contaminada, porque en otra hay más gente, porque hay más personal. Todos nuestros microorganismos varían.
Entonces, nosotros tenemos que realmente validar, pues porque una cosa es lo que nos dice el papel y otra cosa es lo que vivimos en la realidad en las plantas. Ahora, para elegir el desinfectante, pues siempre tenemos que tener en cuenta diferentes temas, que es el espectro, la concentración, la estabilidad y la residualidad, la solubilidad en el agua, la forma de uso, los rangos de pH, las temperaturas, compatibilidad con otras sustancias, la toxicidad con los humanos, carga orgánica, el precio, el olor. Muchas cosas hay que tener en cuenta para el tema de los desinfectantes. Y existen también muchos tipos de desinfectantes, los alcoholes, los aldehídos, los peróxidos orgánicos, los fenoles, sales de amonio, halógenos, otros extractos pues que ya son naturales. Pero yo vuelvo y les repito, definitivamente sí es mucho más fácil eliminar un virus que una bacteria, pues yo los invito a los que estamos en la industria que lo hagamos con lo que hemos venido trabajando en la industria. ¿Cómo? Si tenemos en las plantas ya o en nuestras empresas, tenemos moléculas de alcohol, pues sigamos con esas moléculas de alcohol, que ya vamos a ver un poquito más adelante, cuántas reducciones logarítmicas genera un alcohol antiséptico, un yodo. Si ya estamos trabajando en las empresas con esto, pues sigamos trabajando con esto a las concentraciones que ya les voy a mostrar. No es necesario que nos vayamos a buscar otros químicos, otras tecnologías, porque pues si ya estamos eliminando bacterias con esto, muy seguramente lo vamos a poder hacer con los virus. Entonces, para desinfectante de manos encontramos lo que es el alcohol, los yodos, compuestos de yodo. Para todo lo que es equipos encontramos cloros, ácidos peracéticos. En temas de ambiente encontramos todo el tema de amonios cuaternarios. Y ahorita se está trabajando con el tema de nanotecnología, que se los voy a explicar a continuación, que es interesante, que lo estamos haciendo con las bacterias y obviamente va a funcionar con los virus, porque lo hace de una forma física que les voy a explicar más adelante. En conclusión, en esta filmina lo que les quiero decir es que si ya estamos trabajando con unos químicos, sigamos trabajando con esos químicos. Ahora revisemos a qué concentraciones lo vamos a hacer. Entonces, como les venía diciendo, que el Seymour es la forma de mostrar si el sanitizante es efectivo o no. Entonces, con esta técnica podemos simular los factores que intervienen en el proceso de sanitización, como son la concentración, el tiempo, la temperatura, y además estos sanitizantes se enfrentan también a un interferente que es la suciedad. ¿Por qué? Porque aunque hemos venido diciendo que primero hay que limpiar y luego desinfectar, nosotros muchas veces limpiamos y miramos con los ojos que sí, que esté limpio, pero se nos puede pasar. Puede pasar que ese día no estemos con problemas en los ojos y no podamos ver bien que quedó limpio el equipo que limpiamos o la mesa que limpiamos. Entonces, casi que decir que quede limpio se nos vuelve muy subjetivo porque depende de lo que uno esté viendo. Entonces uno diría, ¿será que sí? Pero puede que nuestros ojos hayan visto mal y haya quedado sucio. Entonces, acá uno se pregunta qué es limpio y qué es sucio. Pero suponiendo que haya quedado sucio, uno dice, bueno, entonces el desinfectante, ¿qué tiene que hacer? ¿No va a desinfectar porque quedó sucio? Pues no, pues resulta que los desinfectantes son capaces, obviamente, de reaccionar con también esta suciedad, estas pequeñas partículas que quedaron de suciedad. Esto nos lo demuestra Kelsey Maurer. Kelsey Maurer nos dice, mire, pese a que lo estamos haciendo con la concentración que es, el tiempo que es, le vamos a ayudar también agregándole un interferente, que es lo que pasa en la realidad de nuestras plantas. Entonces acá le agregaron un interferente en esta diapositiva, le agregaron un interferente que es leche semidescremada. Entonces, en esta técnica, de hecho es
es la UNE-EN 1276 2.1998. Esta es la técnica de Kelsey-Maurer, ahí la dejo anotada pues para que igual si quieren investigar un poco más sobre ella, ahí queda el apartado para que lo investiguen un poquito más. Esto que les voy a mostrar, esta filmina, es el resultado de unos ensayos que hicimos de desinfectantes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros llegaron diferentes proveedores diciéndonos que su ácido peracético era el mejor. Kelsey-Maurer nos dice que frente a las bacterias debe funcionar cuando no nos da inferior a 5 reducciones logarítmicas y en temas de hongos y levaduras no inferior a 4 reducciones logarítmicas. Aquí debería aparecer virus, yo tendría que decirles menor que tantas reducciones, pero como venimos asumiendo que es mucho más fácil eliminar el virus que las bacterias, mohos y levaduras, yo pensaría que el virus se haría a menos reducciones logarítmicas. Entonces, vamos a hacerlo ácido, vamos a hacerlo exagerando. Entonces, como lo estamos haciendo exagerando, vamos a matar bacterias, mohos y levaduras, lo que hacemos acá es enfrentar diferentes ácidos peracéticos con la concentración que nos sugieren los proveedores, aunque cuidado, estas concentraciones tienen que ir muy ligadas a lo que dice la FDA. La FDA nos dice que uno tiene unos límites que uno puede utilizar en la industria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el tema del ácido peracético nosotros trabajamos con más de 200 partes por millón, puede quedar un residual y en los productos que nosotros hagamos quede ácidos peracéticos que después nos vayan a afectar la piel, nos vayan a afectar cuando lo pasemos, pues la garganta nos genere picazón o cosas como estas. Entonces, tenemos que trabajar bajo la regulación de la FDA. De acuerdo a lo que nos presenta acá, yo quería mostrarles algo. Inicialmente, nosotros arrancamos haciendo Kelsey-Maurer con cepas de referencia, las que tenían normalmente en los laboratorios. Y nos dimos cuenta que todas, a los 2 minutos, casi todas, cumplían con estas reducciones logarítmicas. Entonces dijimos, bueno, eso quiere decir que todos nuestros proveedores que nos están trayendo un ácido peracético a 200 partes por millón son perfectos, entonces vámonos ahora sí por el costo. Pero dijimos, no, esperemos, porque es que resulta que nuestros microorganismos son diferentes dependiendo de la planta. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta que ya no habían las mismas reducciones logarítmicas. Entonces, en conclusión, Kelsey-Maurer nos muestra que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a validar un desinfectante es coger nuestras propias cepas. Y ya con esas cepas, pues podemos saber con qué tiempo podemos desinfectar, con qué concentración y temperatura. Casi todos son a temperatura ambiente. Casi nunca nos llega un desinfectante que no sea a temperatura ambiente. Acá yo tengo, casi siempre nosotros trabajamos con ácidos peracéticos, con alcoholes, pero también trabajamos con hipocloritos, con yodados. En la industria ya ha dejado de utilizarse un poco el hipoclorito por temas de corrosividad. Sin embargo, nosotros aquí en las casas y en las oficinas seguimos trabajando con el hipoclorito. Entonces, hicimos hipoclorito, acá está el resultado porque también nos dicen a qué concentraciones trabajar el hipoclorito. Hicimos una a 400 partes por millón, por lo general se hace a 200 partes por millón, pero con 200 partes por millón no obtenemos las reducciones logarítmicas que se esperan para las bacterias. No lo hemos hecho con virus, vuelvo y lo repito, pero con bacterias a 200 partes por millón no funciona. Entonces decidimos hacerlo a 400 y 800 partes por millón y aquí sí se cumplió con las reducciones logarítmicas. Entonces, ya con la experiencia, acá lo que hicimos es mostrarles un cuadro de los diferentes desinfectantes que nosotros podemos utilizar para los diferentes ambientes o para los diferentes ítems que vayamos a desinfectar. Por ejemplo, hablábamos en una filmina anterior que era importante entender este tema de las microgotículas
que quedaban en el ambiente. Y uno dice, sí, pero ¿y de qué nos sirve saber que existen las microgotículas? Pues nos sirve porque tenemos que eliminarlas, porque como siguen permaneciendo en el ambiente hasta 8 horas o más, pues nosotros lo que tenemos que hacer acá es desinfectar, nebulizando. Entonces, ¿con qué podemos nebulizar? Entonces, esto que les voy a mostrar salen de resultados reales, verdaderos, con Kelsey Maurer. Entonces, podemos utilizar amonios cuaternarios entre 400 y 500 partes por millón. Podemos utilizar desinfectantes a base de extractos naturales entre 7.000 y 8.000 partes por millón. Uno dice, esto es demasiadas partes por millón, pero revisen, estamos haciéndolo con extractos naturales. Y ahí es importante ver cuál es el residual. Fíjense que arriba en amonios cuaternarios nos dicen que podemos hacerlo cada 8 horas. Y esto es demostrado, o sea, se hace Kelsey Maurer a la hora 0, pero vuelve y se hace Kelsey Maurer a las 8 horas y nos demuestra que sigue estando las mismas partes por millón. Entonces ahí es donde uno se atreve a decir con toda tranquilidad que si nebulizamos con amonios cuaternarios, lo deberíamos hacer cada 8 horas. Que si lo hacemos a base de extractos naturales, lo deberíamos hacer 3 días, cada 3 días, dependiendo el patógeno que vayamos a eliminar. El tema de la nanotecnología es un tema que está basado en la captura, como en un juego de cargas. Esta nanotecnología tiene una especie de espaditas que tienen cargas positivas. Cuando nosotros nebulizamos, lo hacemos al ambiente, pero también a las superficies, y estas superficies quedan cargadas con unas espadas positivas, y sabiendo que casi todos nuestros bacterias, virus tienen cargas negativas, lo que hacen ellos es atraerse y esas espaditas rompen esta capa. Y acordémonos que venimos diciendo en toda la capacitación que los virus son mucho más fáciles de eliminar porque lo que hacemos es destruir esa capa protectora, entonces ya la estamos desintegrando. Entonces, a mí me parece importante mencionar el tema de nanotecnología porque acá está físicamente rompiendo esta capa. Ya es, el tema de nanotecnología ya existe aquí en Colombia, por eso me atrevo a mencionarla. Yo no quisiera mencionar cosas acá a las que no tenemos acceso, pues porque cuando tenemos nuestros libros y toda esta información que nos está llegando a través de Facebook, Twitter, Instagram, pues hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y esa molécula qué será? ¿En dónde me la consigo? ¿A qué proveedor llamo? No, acá lo que les estoy mostrando son moléculas que ya existen en Colombia y que podemos adquirir fácilmente. No coloco ahí nombres ni empresas, pues porque no pedí permiso para poderlas colocar ahí, pero esto que estoy colocando acá son activos que ya existen acá en Colombia. En pisos y paredes y drenajes podemos seguir utilizando el mismo amonio que utilicé allá arriba. Ahora, si es pisos y paredes, pues podría aumentar la concentración en partes por millón, pero si ya sabemos que eliminamos las bacterias a 400 partes por millón en el caso de amonios cuaternarios, pues podemos seguir haciéndolo para pisos. O sea, no vale la pena comprar químicos para pisos, para ambientes, para paredes, para el sifón, para el lavamanos. No, con un solo desinfectante, si ya sabemos por qué el Kelsey Maurer, que son las partes por millón que nos funciona, pues esos son los que deberíamos seguir utilizando en los otros equipos. Ahora, ¿qué pasa con equipos cuando vamos a limpiar equipos, a desinfectar equipos? Pues en equipos ya hay una restricción. Resulta que si el desinfectante es el que me cuida lo que yo ya limpié, pues no vale la pena desinfectar y luego aplicarle un baldado de agua porque estoy matando al policía que me está cuidando lo que ya limpió. Entonces aquí sí ya reviso qué dice la FDA. Por ejemplo, en el caso de ácidos peracéticos, la FDA me dice no puede pasarse de 300 partes por millón. Ahora, escurra, no deje inundado, escurra. Escurre y en la medida que se vaya secando y va quedando un residual que le está cuidando mientras usted arranca nuevamente a trabajar. Entonces,
la FDA nos dice sí, puede hacerlo con ácido peracético. Yo no soy muy amiga, aunque lo colocamos ahí, amonios cuaternarios, 400 partes por millón, no soy amiga de los amonios cuaternarios, pues porque el amonio cuaternario te deja un residual y ahorita el amonio cuaternario está mandado a recoger en el caso de las empresas de alimentos. En el caso de otras empresas en la industria, pues si ven que no va a tener contacto con el organismo directamente, pues puede utilizar los amonios, seguir utilizando los amonios cuaternarios. Pero si es temas de alimentos, pues en amonio cuaternario no es lo más correcto porque te va a quedar un residual de amonio cuaternario que está, pues, está muy cuestionado. En temas de pediluvios, que es la forma como tú te desinfectas los zapatones, las botas, ahí sí podemos tener todo el tema de amonios cuaternarios porque ahí no hay contacto con el organismo y podemos tener también pues mezclas de cloruro de alquilbencil, de amonio, casi todos son con moléculas de amonio para el tema de pediluvios y lo mismo para tapetes. Ya les muestro físicamente cómo son estos. El tema de manos, pues sí, el más normal, el más conocido es el gel con el alcohol. Entonces, bueno, si ya sabemos qué es la limpieza, qué es la desinfección, hablábamos en las primeras filminas de que deberíamos saber cuáles son los factores para poder saber cómo los limpiamos y cómo los desinfectamos. Entonces, hicimos un ejercicio diciendo, bueno, cuando llegamos a la parte administrativa, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los vectores que necesitamos conocer para saber cómo los vamos a limpiar y qué vamos a desinfectar? Entonces, desde que uno llega a una oficina, lo primero que uno se encuentra es un ascensor. Eso es lo primero que uno espicha ya el botón, el ascensor, para poder uno subir a la oficina. Entonces, desde que estamos llegando a la parte administrativa, estamos espichando botones. Entonces, uno dice, ahí ya podríamos contaminarnos. Entonces, en las oficinas, ya cuando uno llega está la puerta y la chapa. Cuando llegas y te sientas, están las paredes, las sillas, los escritorios. Fuera de eso te encuentras materas, un sistema de aire acondicionado, alfombras. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, entonces si esto hay, ¿cuál es el preventivo? Lo primero, eliminar cosas que no nos está ayudando en este momento que es crítico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar unas jornadas periódicas de limpieza, trabajar con el tema de nebulizaciones. Yo lo haría puerta cerrada, porque les dije al principio, no vale la pena si sabemos que en un área está contaminada, pues abrir las puertas para contaminar las otras áreas. Yo lo que hago es nebulizar esta área para eliminar las contaminaciones que puedan estar existiendo en esta área. Manipular la chapa, pues obviamente todo el tiempo el gel sanitizante para manos, antes y después, desde que te montas al ascensor, entonces despichas el botón, llegas a la oficina, coges la chapa de la puerta, entras, ahí ya tiene uno que haberse ya sanitizado, ya debe haber una primera desinfección con gel. Las áreas ventiladas, o sea, esto es lo primero que yo apagaría en una oficina, en una parte administrativa, pues porque ellos lo que están haciendo es recircular todos estos microorganismos, todos estos virus. Entonces, no sacamos nada desinfectándonos las manos cuando en la parte de aire les estamos lanzando todos los virus a forma ambiental sin darnos cuenta. ¿Por qué? Para poder trabajar con estos sistemas de aire acondicionado necesitamos de unos sistemas EPA que son como filtros para que cuando recircule el aire estos pasen por estos filtros, prefiltros y se queden todos estos virus y estos microorganismos en estos filtros. Ya cuando nos sentamos, también en nuestro puesto de trabajo encontramos una cantidad de cosas, esferos, teléfonos, el carnet, el celular. Entonces, lo primero es también, o sea, capacitar. Yo creo que en todos los puntos hay que capacitar a la gente y mostrarles cuáles podrían ser los vectores, porque uno muchas veces ni siquiera sabe cuáles son los vectores. Tener solo los objetos necesarios, tener obviamente el gel sanitizante ahí al lado, no huelleros digitales. ¿Por qué? Porque también la forma de llegar a nuestras oficinas y poder demostrar que llegamos a la hora que es, pues lo hacemos con huelleros, entonces colocamos el dedo. Entonces, ¿qué sacamos de
desinfectando todo lo que venimos mencionando, si a la final vamos a colocar el dedo en el huellero para demostrar que ya llegamos. Entonces, por este momento que estamos en contingencia, o hay que limpiarlo cada vez que pase las personas, o en los momentos que se filma también el esfero que estamos pasando de uno a otro, de mano a mano. Entonces, después de hacer todas estas cosas, definitivamente el gel sanitizante. En los baños se encuentra también lo mismo, las puertas, los switch, el botón del inodoro, la tapa del inodoro, la caneca, el papel higiénico, el dispensador. Hay personas que dejan el cepillo de dientes y la crema dental ahí también guardado en los lockers o algo así. Todo esto pasa a ser vectores. Entonces, lo mismo, hay que hacer lo mismo, capacitación, limpiar, usar los desinfectantes que se habla, de los que se hablaron en las filminas anteriores. En la parte productiva, casi que nos encontramos lo mismo, puertas, piso, chapa, pero ustedes se van a dar cuenta que acá ya uno trabaja definitivamente casi siempre con las cosas que son, pero los preventivos casi que es lo mismo. Es lavarnos las manos, manipular las chapas con los guantes o papel que va a ser desechado, utilizar gel sanitizante, nebulizar. En los tableros de equipo es lo mismo, acá no están los ascensores, pero sí están todos los botones de los tableros de los equipos. Las herramientas de trabajo, pues aquí no está el computador, pero sí tenemos la pala, la brocha, otras cosas que también podemos hacer similitud con lo que hacen en la parte administrativa. Y lo mismo, en los baños, también existen los baños en la parte de plantas, que es lo mismo, tenemos las puertas, las manijillas, los switch. Entonces, los preventivos es lo mismo, la limpieza, la descarga del baño con la tapa del inodoro tapada, el uso del gel antes y después de la puerta, manipulación de chapas con guantes y papel, caneca con mecanismo de pedal, toallas de papel, eliminar el uso de jaboneras, porque también están los jabones que colocan, sino también empezar a utilizar el jabón que es líquido y que podríamos, con el que no podríamos generar contaminaciones cruzadas. No ingresar con celulares, pero pues cuando uno ve, esto es lo que realmente se hace el día a día en las plantas. Nosotros en las plantas generamos cordones de seguridad cuando ya conocemos dónde están las contaminaciones. Entonces, cuando nosotros ya sabemos dónde está la contaminación, pues lo que nosotros hacemos es generar barreras o cordones. Entonces, aquí hay un área física en donde acá pues hay muchas cosas, entonces tal vez no lo entendamos, pero existe un área que no está contaminada y está el área que está contaminada. Vuelvo y repito, esto es para cuando ya sabemos, conocemos nuestros microorganismos, pero en el caso del virus estoy seguro que nosotros no podemos hacer los ensayos porque vamos a generar más problemas. Entonces, pero en el caso que nosotros supiéramos que ya hay un área contaminada, pues generamos una barrera para que no me contamine las otras áreas. ¿Cuáles son esas barreras? Una es el tapete, que ya lo habíamos hablado antes, que puede ser con amonio cuaternario. Con estos tapetes, cuando son áreas secas, nosotros rodeamos todo el área con este tapete que tiene amonio cuaternario. En esta presentación, nosotros no les vamos a decir exactamente qué cantidad le agregamos al tapete, cada cuánto lo tenemos que cambiar, porque pues es también otros estudios que se han hecho para demostrarles que este polvito aguanta tantas horas. Pero en conclusión acá es que existen los tapetes que se llenan con amonio cuaternario y empiezan a generar barreras. También existen los pediluvios con amonio cuaternario para áreas húmedas. Entonces, es un equipo que tiene agua, que tiene aire y que tiene amonio cuaternario y lo que hace es hacerlo en áreas húmedas. Entonces, aquí en el anterior es en secas y en este es en húmedo. El otro es el tema de nanofiltración, que es lo que les contaba, que son productos que trabajan físicamente con espaditas cargadas con cargas positivas y como nuestros microorganismos son cargas negativas y nuestros virus lo que hacen es pegarse aquí. Esto los destruyen esta capa que está
cubriendo nuestro virus y lo que hace es proteger nuestras áreas. Ya está demostrado que por más de 3 días. Entonces, este proceso tendríamos que hacerlo cada 3 días de llenar todas nuestras paredes y superficies con estos productos, que ya son nanotecnología. O está el microdifusor con diferentes sanitizantes, que ya también lo nombramos anteriormente, que puede ser ácidos peracéticos a no más de 200 partes por millón, puede ser amonios cuaternarios. Nada de esto en presencia de personal. Hemos tratado de buscar productos que podamos nebulizar delante del personal, porque obviamente esto nos quita horas de producción. Entonces uno al principio dice nebulice por 15 minutos y que el personal entre en 20 minutos, pero estos 20 minutos cuando los sumamos al final del mes, pues son horas productivas. Entonces, lo más cercano que hemos tenido, en donde la gente puede entrar, lo hemos hecho con nanotecnología, en donde las personas por seguridad salen y entran a los 10 minutos, pues porque el olor no es tan fuerte. Y por último, pues tenemos como barrera el tema de limitación de áreas. Si ya sabemos que hay un área contaminada y la otra no, pues lo que hacemos es delimitar las áreas. Entonces siempre nosotros trazamos en el piso y decimos, pilas que esta área es un área que viene de un área contaminada. Y no es para que no hagamos nada con ella, es para que le demos un tema de limpieza mucho más exhaustivo que el área que no está contaminada. Entonces, esas son las barreras. Aquí están, obviamente, traté de hacerlo, sé que estaba un poco confuso, pero traté de colocarles acá cómo sería. Entonces, acá hacemos nanotecnología aplicado al tema de superficies, podemos nebulizar también en esta área. Colocamos un tapete con partículas de amonio cuaternario y están las rutas, una que entra al área contaminada, que está limpia, y el área que está contaminada, una ruta que está contaminada, que lo que vamos a hacer con esto es empezar a generar más procesos de limpieza y desinfección para que no haya una contaminación cruzada. Aquí básicamente lo que hacemos es, si ya conocemos cuáles son nuestras áreas, que una está contaminada y la otra no, es generar barreras físicas para que nos sigamos contaminando. Y por último, otra de las barreras importantes pues es la dotación. La dotación es una barrera súper importante y más en este momento del virus. Entonces yo les decía que en la industria pues ya estamos acostumbrados a vernos de esta forma, con el tapabocas, con las gafas, con la cofia, con el overall, con los zapatones. En el administrativo es diferente, todavía no estamos acostumbrados a vernos así, pero definitivamente en este momento, de esta contingencia, tenemos que mantener el cabello recogido, el tapabocas, las gafas, los guantes, el distanciamiento. Y pues lo hablábamos que el distanciamiento social para nosotros aquí en Colombia es muy difícil porque nosotros somos de una cultura muy querendona, digámoslo así, en donde si no nos saludamos de beso creemos que nuestro compañero está bravo con nosotros. Entonces es un tema muy cultural y muy de costumbre. Entonces ahorita decirle, oiga, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, pues uno como que se siente diferente, se siente mal, pero pues en este momento es un tema de contingencia en donde este tema de gafas, guantes puede ser exagerado, pero pues realmente nos puede ayudar obviamente a evitar este tipo de contagio.